Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Aquí arrancamos la conexión en macro, esta sección donde repasamos el ciclo económico con una visión más fundamental, además mucho que contar en una semana en la que hemos conocido cambios de política monetaria, perspectivas, y todo esto impacta muchísimo en los mercados, así que vamos a echarle un ojo. En primer lugar vamos a hablar también del cobre, que lo habéis preguntado mucho en la comunidad, si es buena opción para entrar en metales industriales. Hemos hablado mucho en Trading Pro del oro y de la plata. Fijaos el cobre cómo está en unos ratios con respecto al S&P 500 francamente atractivos. Crescat Capital subía esta imagen que vas a poner en grande para que no perdáis detalle, para que la veáis bien, y fijaros cómo desde mi punto de vista, y ya lo vimos en el lado técnico, la opción de entrada es muy interesante. Fijaros el ratio cobre S&P 500. Y bueno, la G7 pone las economías manufactureras. Es que el cobre es un metal muy utilizado, evidentemente, en la industria. Bueno, pues podemos estar en ese doble suelo, ¿verdad? Ya tuvimos un despunte tremendo cuando China explotó a nivel industrial, que China está tendiendo cada vez más hacia la economía de servicios, aunque mantiene mucha industria, y vamos a ver ahora también el renacimiento de la industria en el G7, ¿verdad? Y también, por supuesto, en todas las economías emergentes, ¿verdad? Así que, bueno, pues podemos tener un renacer del cobre, donde la demanda puede ser creciente en un entorno, ya lo hemos comentado muchas veces, de escasez de oferta. Escasez de oferta, y ya sabíais que incluso en muchos casos hasta prohibición en la minería en muchos países, todo factores alcistas dentro de un ratio pues muy atractivo. Pero la pregunta es para vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Que estamos en buena opción ahora mismo en general para los metales industriales y en particular para el cobre? Lo hablaba con varios de vosotros en el chat y en los comentarios. Nos podéis contestar. Vamos con la siguiente de las imágenes. La vamos a poner en pantalla. Ahí la tenéis. Fijaros, ayer hemos hablado mucho de Japón, de este cambio de política monetaria histórico. Hace 17 años que Japón no subía los tipos de interés. Además ha puesto fin a esa locura de política, ¿verdad? El control de la curva. Pues ese control de los mercados de capitales, la parte larga de la curva. También ha dejado de comprar ETFs, de nacionalizar la economía. Es que era una barbaridad lo que estaba haciendo Japón, y por fin pone fin, ¿no? Valga la redundancia, a esas locuras, a esas aberraciones monetarias. Pero lo curioso es esta gráfica, porque el hecho de que Japón suba tipos de interés es el mejor indicador para prever recesiones. Voy a poner un grande para que lo veáis bien y fijaros cómo lo calca ahí en las tiras grises. Tenemos tenido las últimas grandes recesiones, ¿verdad?, en Occidente, y han venido siempre después de una subida de tipos de interés en Japón. Fijaros, aunque sean leves subidas de tipos de interés, siempre han precedido grandes recesiones. 2000, 2008, bueno, la del 20, que fue exógena, pero antes la del 90, bueno, siempre precedidas por subidas de tipos. Estamos ante una nueva subida de tipos que puede también acelerar, ¿no?, ese proceso recesivo. Y ya hemos comentado que Japón, evidentemente, si endurece condiciones monetarias, va a obligar al resto de bancos centrales también a mantener cierta dureza en su política monetaria, y por supuesto ese fin del carry trade que puede desordenar mucho los mercados, ¿no? Es muy importante lo que está pasando en Japón, y curiosamente, bueno, no tan curiosamente, todo está muy correlacionado. Lo hemos explicado muchas veces, el por qué este movimiento en Japón, que parece una economía lejana, que no pinta nada, sí tiene mucho efecto en Occidente. No olvidemos que la sociedad japonesa es muy ahorradora y posee muchísimos activos denominados en dólares, denominados en euros, que puede empezar a vender, como digo, causando inestabilidad en los mercados, y también, por supuesto, tensando los intereses de los rendimientos de los bonos, y por tanto causando problemas también en la economía real, en este caso anticipando recesiones. Ahí lo tenéis, tremendo e interesante. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando. A poner ya en pantalla la tercera. Esto es de cara a los que están tratando también de demonizar Tesla, ¿verdad? Pues esa sobrevaloración que tiene en el mercado. Bueno, estas son las previsiones un poco de la tendencia que van a tener los coches eléctricos en el futuro. Fijaros, vamos a ponerla en grande. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero estas son un poco las previsiones que tenemos. Fijaros, desde el año 2023, donde, bueno, a día de hoy los motores a combustión siguen siendo mayoría, y los eléctricos
o los híbridos, pues una minoría. Pero fijaos de cada 2025, 2030, 2035 o 2040 cómo van a cambiar las tornas. Bien, cómo van a cambiar las tornas. Se llama la era de los coches eléctricos. No sé vosotros qué opináis. Repito, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra, ni me parece bien o mal este cambio que a Europa le va a afectar mucho. No olvidemos que Europa ha sido especialista siempre en los motores de combustión, especialista, y hemos sido los mejores. Y esto y no somos los mejores, ni mucho menos, en coches eléctricos. Por lo tanto, estamos poniendo fin a uno de nuestros principales sectores, el que ha impulsado sobre todo al motor de Europa, Alemania. Pero bueno, tendemos hacia esa transición energética. Vamos a ver si al consumidor esto le favorece o no, porque es un vehículo más caro. Y esto siempre se nos dice las bondades de todo esto, pero no se nos dicen los efectos. Vamos a dedicar más renta disponible a toda la parte de automoción, a todo el tema de los coches, que esto nos va a ir más caro. Pero bueno, así es lo que se prevé, y a lo que voy es que esto favorece evidentemente mucho a aquellas empresas que están apostando de verdad por coches eléctricos. Recordar que Apple ya se ha ido de este sector, quiere utilizar esos recursos, esos factores productivos para la inteligencia artificial, abandonando el sector de los coches eléctricos. Es verdad que otras cadenas tradicionales como Toyota o las alemanas o las europeas sí están evidentemente desarrollando este negocio, pero Tesla, desde mi punto de vista, sigue dando la gran ventaja también en el sector de las baterías, en un entorno en el que entramos en esta era. Por lo tanto, esto es lo que se pone en precio hoy. Cuando la gente habla de unos múltiplos muy altos, es porque es una empresa de crecimiento, donde el beneficio está ubicado a largo plazo. Esto es lo que se pone en precio hoy. No olvidemos que las acciones descuentan los flujos de caja futuros. Estaréis a presente, ¿verdad? Por lo tanto, mucho cuidado, porque yo soy un gran defensor de Tesla y un gran defensor a nivel cualitativo también de la empresa, con Elon Musk a la cabeza, ¿verdad? Sé que es polémica esta opinión, porque es una acción que ha tenido siempre mucha discusión, ¿verdad? Pero desde luego parece claro que entramos en esta fase, estemos más o menos de acuerdo, nos parezca bien o mal esa transición energética casi metida con calzador que están metiendo los políticos. Bueno, vamos a pasar, seguimos avanzando, no me quiero parar, vamos con la cuarta de las imágenes que os traigo para hoy. La ponemos ya en pantalla, fijaros, qué interesante. Estos son los break-evens, sabéis, los de inflación, es decir, las perspectivas de inflación a largo plazo. En este caso tenemos en pantalla las de 5 años. ¿Esto qué es? El break-even de 5 años es las perspectivas de inflación a 5 años. Vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo siguen desancladas, es decir, siguen por encima del objetivo. Ya no es que a día de hoy la inflación esté muy por encima de ese objetivo del 2%, es que las perspectivas aún y a 5 años, como veis en pantalla, siguen muy altas. Esto es lo que, repito, esto Powell evidentemente es lo que más mira. Powell no mira tanto la inflación de hoy, sino las perspectivas, ¿verdad? La inflación del mañana. Y sigue, insisto, desanclado. Sigue por encima, muy por encima, del objetivo de la Reserva Federal. Con este contexto, ¿cómo va a hablar de recorte de tipos o cómo va a tener un discurso dovish? Hombre, como economista seguro que él no quiere, además sabiendo que la economía americana sigue muy sobrecalentada, con pleno empleo, con los inventarios en máximos, ¿verdad? Bueno, él como economista no existen las presiones políticas, ahí ya no me atrevo a hablar, pero desde luego los que somos economistas no entenderíamos a día de hoy recorte de tipos. Si va todo tan bien, ¿para qué cambiar las cosas, verdad? ¿Para qué volver a la era del dinero fácil, generando riesgos de inflación nuevamente y dinámicas burbujísticas si las cosas están bien? Claro, quizá los políticos sean los que quieran, ¿verdad?, recortes de tipos. Veremos si estamos en una dominancia fiscal o en una dominancia monetaria. Lo sabemos hoy en los discursos de Jay Powell. Vamos a seguir avanzando. Esto es muy importante seguir los break-evens, a 1 año, a 5 y a 10. Lo recomiendo, que son las perspectivas de inflación a largo plazo. Vamos con la última de las imágenes que tenemos. Sentimiento contrarian. Estos son los grandes gestores, encuesta de Bank of America, que están posicionados claramente alcistas en el mercado. Sabéis que estos son los principales indicadores contrarian. Fijaos, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Siempre que vemos pues esta extrema posición, es verdad que las hemos visto más altas, pero suelen marcar techos de mercado, ¿no? Cuando, insisto, vemos mucha posición de los managers, de los asset managers, o mucho sentimiento alcista, se utiliza como gran indicador contrarian, ¿verdad? Es una señal, de hecho, de cortos. No es inmediato, siempre suele ir, como veis, con cierto decalaje. Cuando se llega a estos niveles, puede seguir subiendo un tiempo más la bolsa o en zona de techos antes de iniciar la corrección. Pero desde luego ya es un indicador peligroso. Estamos ya en un extremo de optimismo, ¿verdad? En este caso de los
managers, esto lo trae Bank of America, tenemos que empezar a preocuparnos. Repito, es que se confunde muchas veces, se dice, oye, llegamos a niveles muy altos en sentimiento, tiene que haber mercado. No, como veis puede permanecer un tiempo más y lleva cierto decalaje, ¿vale? Así que lo tenemos en mente, pero no caigamos en la trampa de pensar que esto, posición contraria, va a generar caídas mañana. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no tiene por qué. Bien, esto es importante que quede claro. Con esto me despido. Hemos tenido un programa muy interesante, pero hoy no acaba la cosa, ¿eh? A las 7 estaremos en el canal de Telegram, vamos a estar comentando la sesión, la conferencia de Powell y el impacto que tiene en nuestras posiciones y en los mercados. Os espero allí a todos. Nos vemos mañana. Un abrazo.